Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva actividad de Sociedad Civil Navarra. Supongo que la mayor parte de las personas que estáis aquí conocéis la asociación. Si habéis mirado nuestra web y nuestras redes sociales, os habréis dado cuenta que habréis encontrado pinceladas de historia a lo largo de todo lo que es el perfil de nuestras redes. Y en este sentido, quiero decir que estamos particularmente contentos de tener aquí con nosotros a Ángel García Sanz Marcotegui, porque forma parte de las actividades de Sociedad Civil Navarra y de la misión, si se puede llamar así, de la asociación, el intentar conectar a las universidades con la calle, ¿verdad? Con la sociedad civil. He traído aquí, revisando el perfil de Ángel, tenemos aquí con nosotros a un profesor de historia contemporánea con un perfil realmente extraordinario. Desde 1991, Ángel es profesor de Historia en la Universidad Pública de Navarra. Se doctoró en Historia Contemporánea en la Universidad Complutense en Madrid en el año 1983. Obtuvo la cátedra de bachillerato en ese mismo año y fue posteriormente profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco entre 1988 y 1991. Dentro de su especialidad de Historia Contemporánea, Ángel ha desarrollado numerosas vías de investigación, sobre todo en el espacio de Navarra. Ha llevado a cabo estudios relativos en aspectos demográficos, en relación a la sociedad de Navarra, a la economía, a las migraciones. Otra vertiente de sus estudios se ha centrado en la historia sociopolítica, analizando tanto instituciones como los diversos grupos sociopolíticos que se han configurado a lo largo de toda la historia de Navarra, carlistas, liberales, anarcosindicalistas, republicanos, nacionalistas, socialistas, y ha trabajado ahondando en temas como la memoria histórica y en la configuración de la identidad de la comunidad foral. Ángel es un autor prolífico, muy prolífico. Ha escrito nada más y nada menos que más de 40 artículos en revistas especializadas, la mayoría en el ámbito del País Vasco y de Navarra, en publicaciones como los Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, los cuadernos de la sección del Príncipe de Viana, el boletín del Instituto Jerónimo de Ustariz. Además, otra de las facetas de Ángel ha sido la coordinación de numerosas publicaciones, de numerosos libros en colaboración con otros historiadores. Y cito alguno, como por ejemplo el estado de la cuestión de la demografía histórica navarra desde el siglo XVI hasta el presente, o los parlamentarios liberales entre 1891 y 1923, los liberales navarros ante la irrupción del euskarismo, políticos, empresarios liberales y compañías en la explotación del bosque del Irati, o los efectos de las guerras en la configuración de la identidad. Finalmente, deciros también que Ángel Sanz García de Marcotegui es
autor y coautor de más de una quincena de libros. Por citar algunos de los publicados más recientemente, Los obreros conscientes navarros, Gregorio Angulo, 1868-1937, La historia del navarrismo, entre 1841 y 1936, sus relaciones con el vasquismo, está en colaboración con Iñaki Iriarte y Fernando Miquel Arena. Constantino Salinas, un médico navarro comprometido con el socialismo democrático, los liberales navarros durante el sexenio democrático y finalmente ya el último aspecto que me gustaría resaltar de Ángel es su participación en diversos comités y diversas instituciones. Es miembro del comité de redacción de la revista Vasconia, Geografía e Historia de la Sociedad de Estudios Vascos. Es director de la revista Huarte de San Juan, Geografía e Historia. Es miembro del comité científico asesor del Museo del Carlismo y fue el promotor del Instituto Navarro de Historia Económica y Social Jerónimo de Ustariz. Y en el año 2006 se le concedió la Medalla de Oro de la UGT de Navarra por su contribución al conocimiento de la historia del movimiento sindical en Navarra. Entonces, como podéis ver, estamos ante una persona de una trayectoria sólida, con mucho poso, y por eso pues, hoy estamos realmente encantados de tener a Ángel entre nosotros y de compartir esta tarde de historia. Entonces, cuando quieras, Ángel. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por haber venido en esta soleada tarde. Gracias también a la presentadora porque ha hecho, en fin, una descripción de mis actividades demasiado elogiosa a mi juicio. Y ya entrando en materia, voy a hacer una serie de precisiones previas que me parecen importantes a la hora de encuadrar el tema que aquí nos ocupa. Todos sabemos que la historia, una de sus dimensiones, digamos, más importantes es que sirve como arma política. Se utiliza el pasado para los combates de hoy. Esto ocurre en todas partes, pero ciertamente en Navarra en las últimas décadas hay, podemos decir, un casi monotema, que es el tema identitario, sobre el cual, en fin, se hacen afirmaciones, se asegura toda una serie, vamos a decir, de aseveraciones a mi modo de ver con escaso rigor, porque se basan fundamentalmente en un corta y pega, en una selección de los textos que importa, con un olvido de los que no interesa. Así, por ejemplo, en fin, resulta un tanto extraño que en todos estos temas identitarios no salga un tema, a mi juicio es el gran tema tabú de la historia de Navarra, el proceso de nacionalización española. Se deambula por la historia hablando los mismos términos cuando se refieren al 778, a 1512, a 1841, a 1936, incluso a 2008. Parece que son los mismos sujetos, el mismo contexto, da igual. Y 500 años o 1000 años de historia en común, obviamente, se obvian de cualquier análisis. ¿Sí? Bien, de acuerdo. Entonces, llama la atención esta visión parcial, diríamos hemipléjica, como ha dicho algún autor de la historia. Se recoge todo aquello que abona una determinada interpretación, se olvida todo lo contrario, todo lo que no es congruente con esa interpretación. Además, esto se hace con una especie de fervorines patrióticos que ayudan poco al quehacer intelectual, y llama la atención también que se utiliza una discursiva, una narrativa en la cual el apasionamiento pues lleva a hacer juicios descalificatorios absolutos del que no piensa como él.
fin, hay insultos diciendo que se engaña, que se manipula, se habla de estulticia y no voy a poner yo ejemplos, por falta de tiempo, entre otras razones. Bien, en este contexto, entonces, yo me voy a atrever con un tema desconocido, un tema casi tabú por muchas razones, como vamos a ver, como es el del rechazo del liberalismo, y veremos el rechazo histórico y el olvido actual. Bien, seguramente a la vista del título de mi intervención, algunos habrán preguntado, pero bueno, ¿este señor de qué nos quiere hablar? Pero había liberales en Navarra. Esto es bastante extraño, puede ser bastante arriesgado, dirán, este ha tenido poco trabajo, en 10 minutos nos va a despachar. Y es que la identificación clásica de Navarra como una región de hegemonía absoluta carlista ya es un lugar común. Desde luego, nadie pone en cuestión la supremacía carlista en Navarra. Lo que ocurre es que es distinto ser hegemónico que ser semihegemónico, es distinto, en fin, conseguir el 80% de los votos que el 51% o que el 40%. Y, por tanto, yo creo que se puede hablar de este tema. Bien, hechas estas consideraciones, voy a dividir mi intervención en 4 partes de distinta extensión. En primer lugar, comenzaré sintetizando brevemente la imagen que se tenía de los navarros a finales del 18 y durante el 19, para poner de relieve precisamente como uno de los rasgos característicos de esa imagen, de esa visión de la Navarra contemporánea, estaba, de alguna manera sostenida. Uno de los elementos característicos era el rechazo al liberalismo y a los liberales, a los cuales se demoniza, diríamos, con 3 calificativos continuamente. Son pocos, escasa presencia, les llaman los del puñadico, porque decían que cabían en un puño, que eran antifueristas y, por razones doctrinales, obviamente que eran anticlericales. Bien, después hablaré, en segundo lugar, de la presencia de estos liberales. De alguna manera vamos a evaluar su presencia. En tercer lugar, lo que significaba esta presencia, es decir, sus ideas, su programa, su significado. Y, por último, algunas reflexiones sobre el olvido en el que se mantiene esta tradición liberal. Bien, entrando en la primera parte, seguramente que a la hora de trazar la imagen de los navarros del 19 y hasta la primera mitad del 20, pues habría pocas dudas a la hora de calificarlos de hombres de acción, poco dados a ejercer las funciones, diríamos, del pensamiento, religiosos en extremo, orgullosos de su nacioncita. También se les homologaría siempre con el tradicionalismo, por supuesto con el carlismo. En fin, esto se puede acreditar con citas cuantiosísimas, es una especie de mantra desde el siglo XIX hasta mediados del XX, ¿no? Por ejemplo, en 1865 un capellán de Lerga, Juan Hostiz, publicó un largo artículo en el cual decía: los navarros bien lo saben esos señores, no somos liberales. Y yo, sin ser profeta, les aseguro que jamás lo seremos. ¿Saben por qué? Porque ante todo somos navarros, somos españoles. En fin, el obispo Cirilo Uricilabairu de Olite, en su famosa polémica con el progresista navarro, escribió, referido al progresista navarro: 2 palabras que braman de verse juntas, 2 adjetivos de extraña, de inusitada concordancia en este no liberal, en este noble y católico suelo de Navarra. Tengo para mí que la famosa frase de Pensamiento y Navarro de Pío Baroja está copiada, aunque creo que nadie la ha visto donde está, de este obispo olitense. Bien, a todo ello se añade que a partir del sexenio, sobre todo, se presenta a Navarra como la nueva Covadonga. La nueva Covadonga, el título de un libro muy conocido de Javier Ugarte, que, en fin, con una cierta ingenuidad, podríamos decir, se habla de que Navarra tiene como misión providencial salvar a España del liberalismo y de todas sus hijuelas. De ahí que surja esta idea de lo que hay que hacer es navarrizar España, incluso en determinados contextos vasquizar a España. Muchas veces vamos a decir que afirmaciones de este sentido tienen unos tintes etnocentristas, hay una gran autocomplacencia, un narcisismo. Por ejemplo, el autor de la tesis católica de Navarra, o sea, el programa de los católicos navarros, habla
de un pueblo viril, grande, no corrompido ni afeminado, superior a los pueblos de España, pueblo de donde pudiera venirle la regeneración a España y no de otra parte. La Avalancha, el quincenal integrista de Pamplona, proponía navarrizar España, publicaba un artículo de un señor de Bilbao, se refería al ejemplo que estaba dando Navarra con la formación de las ligas católicas y decía: se formaban para hacer la guerra y guerra sin cuartel a todo liberalismo, principalmente a la prensa liberal, que es, a no dudarlo, la mayor calamidad que sobre esta desgraciadísima patria nuestra ha caído. La tradición navarra habla en 1909, el liberalismo en Navarra es planta exótica, idea extranjera, sistema político que no encaja con nuestra libertad foral. En 1910, el pensamiento navarro se pregunta: ¿ha muerto Navarra? Retóricamente, y contesta: Navarra es la vanguardia de la religión, esa provincia que es la principal de España. Como Navarra no hay en el mundo. Mientras exista Navarra no hay que temer a los enemigos de la religión y de la patria. Si volvieran a nacer, ojalá fuera en Navarra. Bien, esto está unido también a otra idea. Los liberales, como es una planta exótica, obviamente tienen que tener sus representantes muy escasos, pero los más importantes ajenos a Navarra. El liberalismo es una planta exógena, diríamos. Esto aparece ya en la Primera Guerra Carlista, además con un tinte raciológico en algunas canciones, como recogió Julio Caro Baroja, esa canción que dice: tatiro, tatiro, belcharí, tatiro, tatiro, belarri mocharí. Tiro y tiro al negro, al liberal, y tiro a la oreja corta. Luego, Sabino Arana y los suyos no parten de la nada. Ya había ahí una connotación raciológica evidente. Y luego, en fin, esta consideración del liberalismo como ajeno, pues en el pensamiento navarro, etcétera, aparece continuamente. Sorprendentemente, los candidatos liberales en Navarra eran todos navarros. Ahí están los Badarando Sinalde, Larrondo, Irigoyen, Aguirre, Bezunartea, Suerte Mendicoa, Gastón Elizondo, Iñarra, Gallarre. Los que no eran navarros eran los diputados carlistas: Gil Robles, Vázquez de Mella, Nocedal, Martínez Kleiser o Llorens, etcétera. Bien, entonces, en primer lugar, eso, escasa presencia, ajenos a Navarra, una planta exótica, exógena. La segunda, y está íntimamente relacionada con la anterior, descalificación, es que son antifueristas. En fin, los ataques se centran en el papel de los famosos 4 comisionados navarros que negociaron, diríamos, con el Gobierno de Madrid la Ley del 41. Lo más suave que se dice es que son malos navarros, traidores, fuericidas, etcétera. Por ejemplo, Arturo Campión, tan celebrado, pues habla de la traición del 41, habla de nefastos, dice que los 4 comisionados navarros, en fin, consuman el asesinato político de Navarra, y dice: quien se proclame, a partir de sus palabras, dice otro autor, y quien se proclame monárquico constitucional fundamentalmente, quien de eso haga sin reservas profesión cordial, no es, si la historia de la monarquía constitucional de España no miente, buen navarro. El famoso evangelista Divero, el padre evangelista Divero, en su catecismo a mi vasco, la pregunta 117, dice: razón tenéis en maravillaros, ya que eso de apellidarse fuerista y liberal español a la vez es lo mismo que llamarse amigo de una persona y ser al propio tiempo partidario y defensor de los sayones que la están martirizando. En fin, para el pensamiento navarro, la gamazada es producto de la gran conjura liberal para arrebatar a Navarra el sistema foral. En fin, Apartarra, en la línea pues también en fin, obviamente del autor del Amí Vasco, evangelista Divero, cuando habla de los liberales navarros, dice: los otros liberales, los penetrados de la política liberal españolista, esos son antifueristas, antinavarros, son los herederos de aquellos malos navarros, de aquellos hijos renegados que, horror, pidieron al Gobierno de Madrid que nos quitasen los fueros. Bien, a la descalificación de que son pocos, de que son antifueristas, se une una tercera que es letal para un partido que quiera extender sus bases sociales. Por razones doctrinales la descalifican y hablan siempre de que son anticlericales. En fin, los testimonios no voy a leerlos, son toda la prensa navarra o vasco-navarra. Por ejemplo, el manifiesto de las juntas de protesta de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya en 1910 contra la manifestación famosa en contra de la política tímidamente anticlerical de Canalejas, acaba con: abajo el liberalismo, la gran herejía de nuestro tiempo, abajo los hombres públicos que secundan los planes inicuos de la masonería extranjera. La Avalancha, este semanario integrista, dice: de donde hay que deducir
que todos son unos y todos peores, el socialismo, el comunismo y el sindicalismo. Pero hay otra cosa peor, y es el liberalismo que les alimenta y dio vida, y ante el cual algunos y muchos que reniegan de sus frutos callan como perros mudos mirando el árbol que les produce. A veces las descalificaciones del liberalismo son, en fin, un poco escatológicas. Veamos el pensamiento navarro en 1900, habla de que una niña le pregunta a su abuela, sitúa la acción en el trienio en 1820 y le pregunta a la niña ¿qué es Constitución? Y la respuesta es Constitución, nieta mía, es que todas las porquerías quieren hacer en medio de la calle. Esto es lo que se le ocurre, ¿no? Bien, estas descalificaciones absolutas es llamativo que sean aún más fuertes, más poderosas, más agrias en periodos electorales, lo cual indica que, claro, que es, en buena medida es propaganda. Porque claro, si realmente sentían todo lo que decían es que tenía que ser un sinvivir. Por ejemplo, el pensamiento navarro en las reñidísimas elecciones generales de 1910, para descalificar al candidato liberal, dice incalificable injuria a Navarra, reciente y gravísimo proyecto de la masonería sobre Navarra. Bien, no voy a referir cómo estas acusaciones de anticlericalismo no tienen sentido. Precisamente uno de los rasgos característicos de los liberales y republicanos, en fin, navarros, y que muchas veces tuvieron gruesas diferencias con los, en fin, general de España, es por su catolicismo. Es muy conocido el caso de Olave, que se enemistó con Pi y Margal cuando Serafín Olave, en Zaragoza, en la asamblea del partido, defendió el catolicismo. Es un ejemplo. Luego es ridículo calificar de antiliberales pues, a estos candidatos, Gastón, etcétera, cuando presumían de tener oratorios privados. O eran anticlericales, pero eso no significaría que eran anticatólicos, ni muchísimo menos. Por eso no me voy a entretener. Bien, claro está que aquí estamos en fin, una tierra en la que tenemos los matices de una bomba de mano. Lo digo porque en esta descalificación del liberalismo pasaron algunas cosas sorprendentes. Cuando Antonio Maura estaba en la peor situación de su vida política en 1909, con la Semana Trágica de Barcelona, toda la prensa, hasta la conservadora, casi arremetió contra él, y sobre todo, claro, la liberal y la republicana, lo que fue diputado foral, gobernador civil de Valencia, un tafallés, Genaro Pérez Mosso, le escribió y le decía, no se crea usted, don Antonio, a pesar de todo lo que dicen, que usted es la bestia de la extrema derecha, que hay unos curitas en Tafalla que no le darían a comulgar, porque usted es liberal conservador, ¿no? Bien, esta imagen que trazo de todas maneras se refuerza sobre todo con la última guerra civil, y ello porque, en fin, la propaganda, la publicística va a reiterar este papel de Navarra como la nueva Covadonga, etcétera, eso es evidente. Llegados a este punto, quizás alguno diría, bueno, pues ya se ha acabado la conferencia, esto es lo que hay, ¿no? Pues vamos a ver hasta qué punto es así. En primer lugar, llama la atención que esta especie de mantra tan reiterada de esta característica, de esta tipología de Navarra, no haya merecido de nadie un intento de explicación. Las explicaciones son siempre de tipo tautológico. Se habla de Navarra, luego hay que hablar de carlismo. Se habla de carlismo, luego hay que hablar de Navarra. Pero claro, eso no es una explicación. ¿Por qué Navarra tiene que ser, el carlismo es la fuerza hegemónica? ¿Qué tiene Navarra que no tenga, pues no sé, Palencia o Albacete, ¿no? No hay ninguna explicación. Simplemente se adorna ese argumento de, bueno, se habla de Navarra, se da por supuesto que es católico, y se presenta a Navarra como, en fin, todos los publicistas de la órbita católica, Navarra y española, pues Navarra es una especie de paraíso, es esta imagen que se atribuye falsamente a Voltaire, al parecer, del País Vasco, una Navarra con un País Vasco que canta y baila a ambos lados del Pirineo, reza el Ángelus y a la tarde el Aitona relata las leyendas, todo respeto, no hay conflictividad social, llega el domingo, se baila al suelto para que corra el aire entre las parejas, todo va bien, ¿no? Y claro, realmente luego, en fin, un análisis un poco sobre el terreno va desmontando este tipo de argumentaciones. Por ejemplo, pues las costumbres morigeradas, etcétera, etcétera, se dan de bruces con las estadísticas que publicó Pascual Madoz de los homicidios.
En los años 40 del 19, Navarra tiene el triste privilegio de ser la audiencia de Pamplona la que más homicidios tiene por 1000 habitantes, por ejemplo. Se hace incluso alusiones pues, a esta Navarra aislada, se hace ese canto que ha hecho Iñaki Iriarte, pues, esta Navarra de fragosidades, barrancos, aislada, que sería pues, una especie de reducto difícil de conquistar. Claro, eso está muy bien, pero luego da la casualidad que la única Navarra liberal por excelencia son la Ezcua y la zona pirenaica. Luego no cuadra. La Comisión de Reformas Sociales dice que para hablar de huelgas, etcétera, tiene que apelar a la imaginación, porque aquí no, todas las costumbres patriarcales, las relaciones entre paternales, entre obreros y patronos, no da lugar a incidentes, claro. 100 páginas más allá dice pues, que en Tafalla hubo un encontronazo y murieron 4 por los comunales, ¿no? Entonces hay un discurso un poco, en fin, basados sobre argumentos endebles. Pero hay un elemento que, en mi juicio, es muy importante, no porque esté muy elaborado, sino por la personalidad de quienes lo plantearon en su momento. Me refiero al argumento de la universalidad de la pequeña propiedad. En fin, los desaparecidos ya hispanistas, Gerald Brennan, Hugh Thomas, cuando escribieron sus obras El laberinto español, el primero, La historia de la República, claro, se tropezaron con un grupo humano, los carlistas, que para ellos era algo muy exótico y que tiene una importancia vital al principio de la guerra, que ellos tienen que explicarlo. Que yo sepa, bueno, Hugh Thomas estuvo un año en San Fermines y poco antes de morir en Estella, pero creo que no visitó ningún archivo, y Brennan yo creo que tampoco. Pero claro, ellos se nutren de toda una bibliografía que habla de esta Navarra idílica. Pero es interesante que incluyen este argumento de la pequeña propiedad. Veamos, Brennan, en 1962 habla de Navarra, su economía autárquica, basada en haciendas no grandes pero relativamente prósperas, cultivadas en general por sus propietarios, y habla de su alejamiento de los grandes centros comerciales. El indudable bienestar de los navarros y el éxito logrado por su peculiar autonomía administrativa les han hecho aborrecer todo cambio, de modo que durante los pasados 100 años han venido a ser los principales mantenedores de esa actitud fanáticamente conservadora y religiosa conocida bajo el nombre de carlismo. En fin, no voy a repetir la cita de Tom, bueno, sí, lo voy a leer porque me va a costar menos que resumirla. Los navarros eran un grupo tranquilo de campesinos propietarios de sus tierras que se extienden a los pies del Pirineo, como los de Buñuel, por ejemplo. Navarra no tenía ninguna burguesía ansiosa de ser libre para llevar una vida comercial al estilo de los países occidentales. Navarra era celosamente católica y no había razón alguna que moviera a sus sacerdotes a modernizar la doctrina cristiana. Y concluye, un viaje a Navarra era todavía una expedición a la Edad Media. En fin, la verdad es que hay que decir en su honor que da una explicación muy somera y qué duda cabe que interesante. Ya otro hispanista, Blair Hone, ya vino a decir que las cosas eran más complejas y sobre todo los estudios que se han hecho sobre la estructura de la propiedad de la tierra en Navarra en el siglo XIX, desde luego no abonan esta teoría. Ciertamente hay una pequeña propiedad, sobre todo en la zona media, pero es una pequeña propiedad pequeñísima, y luego hay una gran propiedad y hay por lo menos más de un tercio de la población que es jornalera, con lo cual esa visión, diríamos, se cuartea. Luego, en fin, hay otros factores que desde luego no hablan en favor de esta tesis de la Navarra idílica. Cada año salían unos 2000 navarros a América, sobre todo, y yo creo que es importante un testimonio por ser el testimonio de una figura de la clase política navarra oficial, es Pedro Uranga, que en 1917, en la famosa Asamblea de Tafalla, dijo lo siguiente: «Ved que os entregamos esta pobre Navarra despoblada, azotada por la constante emigración, con estos sufridos labriegos nuestros, sin pan en los inviernos porque no hay trabajo, esa ganadería deshecha, esas tierras sin riego, 80 años de régimen autonómico por el que tantos pueblos luchan, debiera haber dado ya todos sus frutos». En definitiva, que todavía no tenemos una explicación coherente de por qué Navarra ha sido tan carlista. Y luego ya veremos hasta qué punto, digamos, esto es así. Bien, entonces entro en la segunda parte, digo, con independencia de que no tengamos esta respuesta,
para mostrar cómo el liberalismo no tenía una presencia solamente residual o testimonial en Navarra, sino que en algunos momentos tuvo una presencia, podemos decir, importante. Bien, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la dicotomía, vamos a decir, carlismo-liberalismo, no agota lo que es el panorama político navarro. ¿Por qué? Porque, en fin, pues hay diversos autores, algunos presentes en la sala, que han hecho sus tesis doctorales sobre el 19 y muestran cómo hay una gran porosidad en función de muchas circunstancias, la propia marcha de la guerra en el trienio o incluso en el sesenio. Entre uno y otro hay muchos anticarlistas que no son liberales, hay muchos liberales muy moderados, si se quiere conservadores, mestizos, hay liberales de todas las fracciones y, por tanto, el panorama, vamos a decir, es un poco más complejo. Para demostrarlo, voy a hacer un recorrido histórico, si quiera telegráfico, por el 19. Porque, claro, hay que bajar a los estudios empíricos sobre el terreno. Voy a partir de una circunstancia que fue apuntada por Julio Caro Baroja, un hombre de singular capacidad de observación. Él dice que en Navarra hay una gran fractura entre el siglo XVIII y el XIX. Dice, una especie de guillotina colectiva se puede colocar para sus actividades en 1808. A partir de esa fecha ya no será el hombre de negocios navarro lo que fue. Navarra dará hombres de acción. Efectivamente, la imagen del navarro actual, que un poco he señalado al principio, dista de ser la imagen del navarro del 18, que la imagen es un producto de elaboración ideológico, de función de diversas circunstancias. El hombre navarro del 18 es el hombre que tiene negocios en los 5 gremios mayores de Madrid, de Cádiz, de los puertos americanos, que ocupa altos cargos en la administración, es el asentista, es lo más lejano al hombre de acción. Sin embargo, efectivamente, el 19 ya el navarro es otra cosa, es el hombre de acción, el hombre de espada, no el hombre de pluma. A mí me llamó la atención, en 1836 se publica en Burdeos un folleto en francés sobre España y, en fin, aunque he visto traducciones de todo tipo, habla de la imagen belicosa ya de los navarros y dice algo así, como lo siguiente: un navarro en cueros, con un fusil en una mano y una buena bota en la otra, está sin duda en su estado regular. Esta es la imagen del navarro del 19, un individuo que está allí dispuesto a saltar con el fusil a la primera orden, ¿no? Entonces, obviamente esta imagen, en fin, que yo creo que ahora se ha transformado bastante, habría que verlo, la imagen del navarro, ¿no? Pero importa este cambio que se da. ¿Y por qué se da este cambio? Por un factor fundamental que es obviado por la mayoría de los análisis que se hacen sobre historia de Navarra. Es la omnipresencia de la guerra. Navarra tiene el triste privilegio de ser escenario de todas las guerras del periodo. Es decir, un niño que nace en 1790 vive del 93 al 95 en guerra, del 8 al 14, del 21 al 23, del 33 al 39, las turbulencias de la Montemolinada, la última guerra carlista. Y eso, aparte de consecuencias gravísimas, Navarra está literalmente arruinada, pero arruinada ya, en fin, voy a poner un ejemplo concreto. En 1873, cuando se están organizando las primeras, organizando militarmente las primeras partidas carlistas en Tierra Estella, hay pueblos que dicen, pero si no tenemos nada, si estaban todavía haciendo cuentas de lo que debían cuando hicieron el reparto de la deuda francesa en la Guerra de Independencia. Entonces, Navarra es esquilmada económicamente. Unas cantidades, uno ve los informes de los diputados liberales a las Cortes de Madrid y son apabullantes. Bien, pero la guerra tiene otra consecuencia, que produce ese tipo del militar. Y el militar, obviamente, milita en el ejército. Y el ejército español tiene unas determinadas características. Y, obviamente, todos los militares que entran en el ejército español, en poco tiempo, comienzan a sentir los mismos principios, preocupaciones, inquietudes, valores del ejército liberal. Entonces, en fin, la defensa de lo que se llama el doble patriotismo, la unidad nacional, la unidad liberal de la nación, la unidad nacional, ese es el patrimonio de estos liberales navarros,
que entran en masa en el ejército porque desde la coyuntura de la Guerra de la Independencia, los centenares de jefes y oficiales de mina se ven obligados o bien a ir al exilio, bien integrarse en el ejército y conspirar. Hoy se habla mucho de los carlistas, etcétera, pero nadie se acuerda aquí de los Ayerra, Azcárate, Laquidain y otros muchos, Gorri, Cerdozain, que en fin, estuvieron en las conspiraciones de Porlier, de Lacy, etcétera. Entonces, ese es un hecho importantísimo, el papel del ejército como agente, vamos a decir, de nacionalización. Ten en cuenta además que la guerra hace el Estado, como dice el famoso sociólogo historiador Tilly. Entonces, este es un factor fundamental, si no, no se entiende nada, porque a partir de ahora van a ser centenares y luego miles de navarros que se reparten por todas las guarniciones españolas, que se casan fuera de Navarra, que tienen hijos fuera de Navarra y que, en fin, van a dar lugar a unas sagas que se perpetúan en el tiempo. Hoy todos hemos oído hablar de Olio, del general Olio, del general Dorregaray, de Radica, de Lizarraga, pero, no sé, me gustaría saber cuántos conocen algo del general Moriones y toda la saga de los Moriones, los Navascués, los Orá, los Iriarte, los Irañeta, los Gurrea, los Gorriz, los Laquidain, incluso la primera parte de la familia de los Solchaga, que fueron generales o iribarren, con el mismo empleo profesional y de una importancia clave en algunos momentos en el ejército español. Entonces, esto es importante porque, en fin, no voy a hacer un repaso, vamos a decir, muy detallado, pero en la guerra realista hay, en fin, algunos, muy pocos cientos, pero de oficiales que combaten con mina en contra de los realistas. Se forma una unidad que son los cazadores constitucionales. Pero sobre todo en la primera guerra carlista, hoy estamos acostumbrados a que nos explique continuamente que la especie de que la primera guerra carlista fue una especie de liberación nacional. Y se hacen unas manipulaciones que rayan lo grotesco. Y yo repito mucho, y alguno me lo habrá oído quizás decir, cuando el subcomandante Marcos se echó la salva a la Candona en México, yo lo vi desde mi clase en la UNA, apareció una pancarta que decía «Viva Zapata, gora Zumalacárregui». O sea, claro, el que la había puesto, la verdad que la pancarta era bonita, pero Zapata, un general que repartía la tierra o quería repartirla del tercer mundo con Zumalacárregui, o sea, pero claro, esa es la idea que prima a base de insistir en el testimonio de Chao, que como el testimonio de Chao hay 10.000 en sentido contrario, nos deforman la realidad. Nos deforman la realidad hasta tal punto que, en fin, ya entrando en números, si aproximadamente las fuerzas carlistas de Navarra fueron 10.000 hombres en la Primera Guerra, que es una fuerza considerable, se puede decir que hubo 4.000 liberales. Si hubo 750 jefes y oficiales, hubo 300 liberales. Hubo además, no solamente, en fin, navarros en el ejército, que por cierto, como se ha insistido, que en Navarra no había quintas hasta el año 41, es falso de toda falsedad. En Navarra se implantan las quintas, lo mismo que en toda España, con la Ordenanza General de 1770. Pero aparte de los militares, hay civiles armados. La Milicia Nacional tiene 4.000 hombres, como demostró Guillermo Herrero. Y en algunas zonas, sobre todo el país liberal, el Pirineo, forma la Confederación Liberal, se sublevan contra los carlistas, forman, en fin, son 3 tercios de la milicia, 3 batallones de la Milicia Nacional, casi 2.800 hombres. Es decir, que no es una guerra civil. Los que dicen que los liberales eran de fuera están errados. El país de la montaña se sublevó y ha tenido una impronta liberal casi hasta nuestros días, ¿no? Bien, lo que pasa que, obviamente, hablar en estos términos, pues, es mencionar la bicha, es mencionar que en Navarra, pues, había, en fin, ya una parte de la población que había apostado, pues, por la Constitución del 12, luego del 37, por la unidad nacional, y lo dicen claramente todas las proclamas, representaciones, incluso en el trienio, no hay ninguna referencia siquiera a los fueros. Allí siempre se habla de que la Constitución es el código que reúne las mayores libertades, etcétera. Lo digo porque es llamativo. Sin embargo, en la década de los 30, la guerra carlista, y sí surge el fuerismo liberal, que
que habría que ver por qué. Bien, estas guerras, por otro lado, en fin, la perspectiva desde que la veo yo, pues son rechazadas por otros porque son un agente de españolización evidente. Campión, cuando se refiere a campeón, claro, el campeón se cita cada uno lo que quiere, lo que le interesa, y tiene cierta lógica. Pero, por ejemplo, Campión habló de que la guerra de la independencia modificó las ideas y sentimientos de los navarros, atrayéndoles a la esfera puramente regional, de la esfera puramente regional a la nación. Y dice, la guerra de la independencia fue gigantesca hoguera en cuyas llamas se fundieron y evaporaron muchos de los sentimientos y de las ideas particularistas. Ella convirtió en españoles militantes a los vascos y navarros, lanzándolos a la corriente de la vida española. Y es que, efectivamente, he dicho ahí, he hablado de los militares, he hablado de, en fin, de la población civil, no he mencionado, pues lo voy a hacer ahora, todos los cuerpos, ciertamente pequeños, pero que reunían partidarios del liberalismo. Tenemos la Compañía de Protección, Compañía de Seguridad Pública, Compañía de Gendarmes de Pamplona, los voluntarios navarros del Arcediano de Aibar, la Partida de Urbano y Garreta, las compañías de salvaguardia, el Batallón Franco Provisional de Navarra, la Compañía Franca de Lumbier, etc. Bien, en la última guerra podríamos decir lo mismo. Llama la atención que en la última guerra, del 72 al 76, Navarra, con 50.000 habitantes más, no aporta más que 10.000 hombres, lo cual es significativo. Los voluntarios de la libertad, antes el tercio navarro, la Guardia Foral, en fin, hace que la Diputación en un momento dado, al principio de la guerra, diga que haya más navarros en el bando liberal que en el carlista, claro, interesadamente. Pero ciertamente es una guerra contra lo que se dice, es una guerra civil, es una guerra de navarros contra navarros. Y la proporción estaría en torno a 3, 4 cada 10, con armas en la mano. Con lo cual, vamos a decir que no es una minoría. Por otro lado, ya pasando a la restauración, en este repaso rápido, hay que llamar la atención en Navarra, y algunos historiadores pues, fin, se han dado cuenta de ello y han hecho explicaciones un tanto, vamos a decir, peculiares. En Navarra la importancia de la prensa liberal dinástica es muchísimo mayor que la carlista. Y algunos han dicho, vamos, pero ¿cómo puede ser esto? Si Navarra es una provincia de hegemonía carlista, ¿cómo la prensa carlista es tan débil? Y han dado explicaciones diciendo, bueno, como los carlistas ya estaban convencidos, no les hacía falta leer. Hombre, en fin, tampoco los deja muy bien, ¿no? No, ocurre hay un hecho significativo, que ya lo puso de relieve la profesora Mina Paz, y Navarra, la clase dirigente, la clase socialmente dirigente, económicamente más importante, nunca ha sido carlista, con excepciones. El mundo del dinero ha sido liberal dinástico. Y por eso tenía una prensa muy poderosa. Hay que decir que antes de la restauración, que esta prensa muy poderosa, pues no se sabía, la hemos descubierto en el Sexenio Democrático, en Pamplona, surgen nada menos que 19 periódicos liberal republicanos, y en Tudela 12. Ya ha sabido que Tudela es, yo creo que no se ha encontrado una explicación clara, pero Tudela, desde el punto de vista de la prensa, es una plaza importantísima, incluso en determinada prensa, la satírico-festiva, más importante que Pamplona. Tudela no tiene nada que ver con Tafalla o con Estella, es mucho más importante. Entonces, indica que ahí hay gente de todas las fracciones, porque surgen periódicos constitucionalistas, periódicos republicanos federales, unitarios, etcétera, ¿no? Bien, entonces la importancia de la prensa, obviamente en la influencia de los lectores, da una idea de que, en fin, no era, como digo, meramente residual. Y ello también se ve, vamos a decir, corroborado por otra noticia. Es que aquí nadie se ha preocupado por estudiar los casinos liberales, los casinos españoles, pero son decenas de pueblos los que tienen casinos, centros liberales, y hay que ver lo que dicen sus estatutos. Es decir, es la defensa de todo lo que supone el liberalismo, el constitucionalismo, etcétera. Entonces hay un liberalismo, vamos a decir, también popular. Bien, vamos a pasar ya a la tercera parte, porque ya vamos de tiempo bien, y es que
en esta, vamos a decir, descalificación de los liberales, tachándolos de que son muy pocos, de que son antifueristas, de que son vamos a decir, anticlericales. Hay que decir que los liberales representan, y de ahí el olvido en el que se les tiene hasta la actualidad, vamos a decir, son los agentes fundamentales del proceso de nacionalización española. Ellos puede gustar poco o mucho, obviamente con sus contradicciones, con sus matices, etcétera, pero son la punta de lanza de la españolización. Entonces, hemos visto antes cómo, en fin, en la descalificación de que son antifueristas, etcétera, arremetan contra la ley del 41. La ley del 41 es sorprendente. Nada más determinados autores lo perciben como eso, es la lucha, es el fin, el ocaso del reino, independientemente de las circunstancias económicas, sociales, etcétera. Y claro, así como estudian la ley del 41, igual que si fuese el 778, pues no hay una explicación coherente. Apelar a la maldad de Castilla, a los malos designios de España, etcétera, contra Navarra, pues, en fin, para los perezosos intelectuales, pues es muy bonito, pero explica poco. Y la cosa es bastante más compleja. Se cita continuamente a Ángel Sagaseta di Lourdes diciendo que es un fuerista fetén, diríamos que él planteó que había que convocar las Cortes de Navarra para decidir el porvenir. Pero se olvida, como ha dicho Fradera, justamente, un catedrático de la Universidad de Barcelona, algo fundamental, y es que la situación 41 es un momento en que triunfa la Revolución Española. En una revolución no se pregunta, por así decir, al vencido, máximo si se está convencido de la superioridad, vamos a decir, de los principios que propone, a ver qué quiere hacer. Y sobre todo, los liberales navarros dicen, ¿quién es más representativo? 15 señores que representan a 15 pueblos, 4 frailes, etcétera, que los miles de votantes que acudieron a votar a la Diputación Navarra del 40, que son unas elecciones, dicen algunos autores en el 19, que se habían celebrado pocas hasta entonces, pero fue la que menos abstención hubo. Entonces, desde luego es mucho más representativo, vamos a decir, una diputación elegida por miles que unas Cortes elegidas por unas decenas. Luego hay otra cosa, siempre se dice que la ley del 41 fue contra Navarra, arrasaron, es la última, en fin, la última lanzada. Y se deja, a mí siempre me llama la atención, se deja de lado lo que decían los pueblos. Entonces no se hizo un referéndum, claro que no podía hacerse, pero tenemos las cartas que enviaban las representaciones de los pueblos, desde Fitero hasta Vera de Vidasoa, y todos dicen lo mismo. Hora llegada es de que se abra el comercio exterior, que Navarra deje de ser un mercado cerrado, dicen los de Fitero, nada más nos comunicamos por un boquete con Castilla, estamos, vamos a decir, arruinados, no tenemos vida comercial, y todos digan, sea lo que sea, pero que desde la perspectiva, vamos a decir, lo que suponía los cambios en materia económica, que se hagan ya. Luego hay que tener en cuenta que la ley del 41, en fin, es de doble lectura. Por un lado consagra algunos elementos del antiguo régimen, pero por otro lado supone el éxito parcial, si se quiere, de la revolución. Y algunos lo vieron así. Incluso antes del 41, en 1820, cuando se aprueba la Constitución, los caseros, que eran un grupo marginado en toda Navarra, de algún pueblo, dicen, oiga, eran marginados porque no tenían tierras, tenían que vivir en la casa de los caseros, de los vecinos propietarios, no tenían derechos de asistir al concejo abierto, al bazarre. Si robaban una berza les ponían el doble de multa que al vecino propietario y dicen, oiga, se ha aprobado una Constitución, claro, tienen sus asesores, que dice que somos todos iguales. Y dicen, era el marzo, hacen la representación en mayo y dicen, bueno, pues en septiembre, cuando tengamos que meter el ganado a los montes, a los pastos comunes, no va a ser como hasta ahora, que los vecinos propietarios metían los primeros días todo el ganado que querían, cogían los mejores pastos y luego nos dejaban a nosotros, ¿no? Ahora igualdad completa. Es decir, la Constitución no es un código frío que está allí que no sirve para nada. En Piedramilera, el año 43, percibieron las ventajas que significaba esto. El 44, todos los pecheros de Navarra se reunieron aquí en Barañáin y apelaron a las Cortes de España para que de una vez por todas, toda la legislación desde las Cortes de Cádiz ya se pusiera en práctica. Y dicen,
Y si esto se hace, probablemente nosotros veremos con mejores ojos los cambios que se han producido en Navarra, se refiere al 41. Es decir, que es importante ver el contexto en el que se producen las cosas. Y ese planteamiento de oposición absoluta no tiene mucho sentido. Hay, en fin, Luis Sagasti y otros, y lo alaba el gobierno, hacen unas expresiones de españolismo porque ellos, es obvio que ya, puede gustar poco o mucho, se sienten españoles. Y hablan de la unidad o sea que esto se tergiversa cuando se conoce en Madrid la noticia de que se ha firmado el convenio de Vergara, hay una manifestación espontánea de vasco-navarros, hacen una pancarta que pone Gustilla Bat, que dice todos uno. Hay un autor que dice eso era Gustilla Bat, los vascos uno. No. En el contexto aquel, obviamente, es todos unos españoles, ya sean navarros, vascos o castellanos. Y de hecho, la primera cosa que hacen, ahí están Carriquiri, etcétera, ir a visitar a la regente para expresarle su contento, etcétera. Es decir, es algo que ha desaparecido del mapa, un vasquismo, vamos a decir, español, no españolista, porque se vivía con completa naturalidad ser navarro, vasco o español, con mayor o menor intensidad. Bien, entonces, por tanto, la ley del 41 hay que ver también desde la perspectiva liberal. Por otro lado, andando en el tiempo, obviamente, en fin, en los años 40 y 50, todos los autores que tratan de los fueros, hay, en fin, hemos dicho un poco pedantemente, hay un polimorfismo fuerista desde el Mosquerino, Santiago Ezquerra, Rafael Navascués, todos con matices, pero al final defienden el estatus del 41. Las representaciones de la Diputación, del Ayuntamiento de Pamplona, continuamente expresan, vamos a decir, lo mismo. Luego, y esto es menos conocido, ya en la Restauración se habla mucho de los éuskaros, se habla de que toda la intelectualidad navarra era éuskara, pero hay que ir un poco más allá, hay que ver qué pasa con los éuskaros. Los éuskaros tuvieron enfrente a muchos liberales. Hubo muchos liberales que entraron con los éuskaros. Pero en cuanto empezaron a utilizar esta terminología, vamos a decir, prenacionalista, las tierras ultraibéricas, etcétera, muchos se dieron de baja. Y el Navarro, periódico hasta hace poco desconocido, continuamente está arremetiendo con artículos que se titulan Somos españoles. Hay, en fin, un texto del Navarro que es en 1881, dice: somos liberales y españoles, cualidades ambas antipáticas a cual más para los caballeros andantes de la moderna Vasconia. Está planteado, en fin, el tema del unionismo, etcétera, con algunas, en fin, bajo unos parámetros no muy distintos a los de ahora. Pero sobre todo el liberalismo, lo que tiene el gran papel defensor de la Navarra del 41 y de las tesis españolas, es cuando surge el nacionalismo vasco. Cuando surge el nacionalismo vasco, los liberales, hay que decir que frente, por alguno dirá, bueno, ¿qué actitud tenían estos ante lo vasco? Habría que hablar en momentos, habría que hablar que liberales, pero hay que tener en cuenta que el planteamiento era muy distinto al actual. Muchas veces no hay referencias hasta que llegan los éuskaros porque no se planteaba como ahora. Pero cuando surge el nacionalismo, sí. Hay el liberalismo, sobre todo el liberalismo más avanzado, el liberalismo demócrata, es radicalmente opuesto. El demócrata navarro, que dirigía un famoso Tudelano, bueno, nació en San Juan de Luz, pero Tudelano, un Frauca, Esteban Frauca, Mostacilla, es algo continuamente, todos los días en contra. Pero eso no significa que fuese antivasco, todo lo contrario. Él publica muchos artículos, entonces había un profesor de instituto, Amador de los Ríos, el famoso autor del diccionario vasco caldaico, etcétera, que es un vasquismo de tono español. Incluso el pueblo navarro, cuando el PNV se ve obligado a decir que no está en contra de España por unos gritos que había habido, etcétera, quiere incluir al nacionalismo dentro de un proyecto renovador de España, que fracasó por una razón muy sencilla, porque cuando la crisis general del 17, en fin, los nacionalistas fueron a lo suyo y los otros, en fin, vieron que era más importante, a su juicio al menos, pues salir de la crisis que había planteado la huelga general, etcétera. Entonces son, vamos a decir, la avanzadilla de la defensa
y a veces con hasta extremos un tanto ridículos, de lo español y el 41, no ridículos, sino, en fin, exagerados, diríamos, ¿no? Pues me refiero a que Ángel Viñas Larrondo pues recibe un programa de fiestas de Sabadell en catalán y lo rompe públicamente, en fin, cosas de ese tipo, pero es una, vamos a decir, es una fracción política que defiende la unidad constitucional, en fin, el régimen foral con la ley del 41, etc. Bien, y vamos ya con el tercer punto, las razones, vamos a decir, del olvido. Hay que decir de entrada que obviamente en este ambiente hostil en el que se desenvolvieron los liberales, pues siempre se quejaron amargamente de la persecución de que eran objeto. Hay, en fin, muchos testimonios. Ricardo Alzugaray, que fue elegido a Cortes en enero del 69, dice, explicando a sus compañeros en las Cortes en Madrid, luego tuvo que dejar el acta por una reclamación carlista, dice, vosotros no habéis presenciado los odios de vecindad, la perturbación de las familias, los motines entre horribles y burlescos de pueblos enteros que, guiados por el fanatismo, se lanzaban a la calle gritando «mueran los liberales». O, por ejemplo, Juan Yanguas Iracheta, en un libro que se titula sintomáticamente «A la España liberal, los parias de Navarra», dice, no parece sino que para un fin siniestro se trata de extinguir el espíritu liberal navarro a la vez que se fomenta el carlista para que cuando quiera, seguro de la impunidad, vuelve de nuevo a ensangrentar el suelo de la patria. En fin, con todo, a lo largo de la Restauración y hasta la Guerra Civil hay una memoria liberal. Una memoria liberal que se manifiesta, por ejemplo, en Pamplona, en el Callejero. En Pamplona se pone calle Mártires de Cirauqui, General Moriones, Mártires de Estella, 2 de febrero. En Navala, en Garayoa, se celebra todos los años la caída del capitán Mangado. En fin, ahí está el busto de Concha, el traslado de Espocimina en el Sesenio, los héroes de Endarlaza, la asistencia con sus estandartes de los voluntarios de la libertad de Pamplona a las fiestas de la libertad de Bilbao. En fin, hay una memoria que, como digo, ha llegado hasta nuestros días y después viene el olvido. Viene el olvido absoluto. ¿Y cómo se explica? En primer lugar, obviamente, los vencedores de la Guerra Civil, que habían basado toda su propaganda en que el liberalismo es el enemigo, no tienen ningún interés en ellos. Entre los vencidos, tampoco. Ya el liberalismo, en fin, es una fuerza que tiene un timbre decimonónico, es muy sintomático cuando el pueblo navarro se despide de los lectores después de la proclamación de la República del 31, viene a decir, entre líneas, que ya su tiempo ha pasado. Y efectivamente el enfrentamiento liberalismo-carlismo da paso a izquierdas y derechas, ¿no? Entonces tampoco está interesado nadie en eso. Por eso a mí me llama la atención y por eso concluyo, sorprendentemente quien en esta tierra de alguna manera se ha reclamado ocasionalmente de esta, en fin, tradición liberal han sido los representantes más genuinos de todo lo contrario que ha significado el liberalismo. A veces a las elecciones hay alguna fuerza política que son herederos de la Navarra liberal y republicana. Y son, en fin, hay frases que dejan atónito a uno. Por ejemplo, alguno dijo que ellos eran los bisnietos de Zumalacárregui y los nietos de los obreros que no pudieron asesinar el 36. O sea, antología del cante. O sea, unimos esto pues a lo de Zumalacárregui, y entonces, claro, está todo absolutamente tergiversado, manipulado. Pero claro, esta tradición nadie se refiere a ella, es un campo yermo. Y entonces están, vamos a decir, utilizándola en su favor gentes que, como se decía en la Segunda República, porque no hay aquí nada nuevo bajo el sol, son los carlistas al revés. Carlistas al revés que, en fin, tienen unos planteamientos absolutamente radicales a lo que es el liberalismo, pero con una determinada fraseología, con un neovasquismo peculiar, pues se están llevando el gato al agua, por así decirlo, en fin, al menos en determinados sectores, ¿no? Y como creo que he hablado ya hasta demasiado, pues lo dejo aquí.
Bueno, después de esta estupenda conferencia, espléndida, si os parece, podemos hacer pues, un breve coloquio. Ángel responderá pues, a las preguntas que le planteéis. Vamos a pasar un micrófono para que aquel que lo desee pueda plantear esas preguntas. Sí, ese señor de allí. Sí, un segundo, porque creo que tenemos algún pequeño problema con el micrófono. Sí, ahora. A ver. ¿Se me oye? Sí, ahora sí, perfectamente. Cuando ha tocado usted el tema de que los liberales que existen en Navarra pues son poco conocidos, no se hace. Entonces, yo lo achaco a que los historiadores navarros, ojo, no incluya usted, se han dedicado a hacer la historia de los navarros de Navarra. Si se investigara la cantidad de navarros que en el siglo XIX hicieron historia en Madrid, es apabullante. En cambio, están en un completo desconocimiento. No digo completo, casi completo. Y voy a meterme con la música, que es uno de los campos que yo he trabajado. O sea, Gallarre, Sarasate, Zabalza, Gelbenzu, Arrieta, de carlistas nada. Y casi no se han preocupado en hacer sus biografías. Sí, no, efectivamente... Y no solamente músicos, hay un Martínez de Morentin y compañía, vamos. Pero grandes figuras. No, efectivamente es así. Llamadoz en su diccionario dice que los navarros en la administración y la milicia son abundantísimos. Y, en fin, uno va por cualquier ciudad española, coge la guía y allí hay huicis, erices, etcétera, y porque han ocupado pues, diversas profesiones, de jueces, profesor de instituto, militares. Ahí efectivamente hay una diáspora navarra. Ten en cuenta que esto se olvida. Navarra, que tenía en 1860 300.000 habitantes, el año 1900 tenía 307.000, es decir, una población estancada. Navarra ha perdido 120.000 habitantes entre mediados del 19 y mediados del 20. Entonces, efectivamente, se hace la historia de aquí. Es difícil hacer la historia de los navarros fuera, a no ser que formen una congregación como, por ejemplo, la de Madrid, pero sobre todo tienen una tacha. Los navarros que han salido de Navarra, en su inmensa mayoría, obviamente, en fin, es que decirlo no sé lo que da, son españoles, en el pleno sentido del término. Habría que ver, todavía hay que reconocer que en el principio del 19 hay una identidad navarra muy poderosa, eso es indudable, pero cómo cambia, vamos a decir, un particularismo que responde a una idea de patria de antiguo régimen a la defensa de una nación, en fin, moderna, es la nación española. Pero es que no se ha estudiado porque, a menos un sector, eso no le interesa. Eso no, y luego los historiadores, en fin, no voy a echar no me voy a defender, ¿no? Pero somos los que somos y tenemos los medios que tenemos. Pero efectivamente, si uno coge las grandes instituciones de Madrid, en una obra creo que es de, no me acuerdo el autor, Cruz, pues habla de, en fin, la gran burguesía, etcétera, el número de navarros en empresas, en fin, en la universidad, la magistratura, es apabullante, Efectivamente tiene razón, es así. Y algunos se fueron precisamente aquí por ser liberales, pues por ejemplo los Huici, en fin, y otros. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues.
Os veo un poco tímidos hoy. Os he convencido a todos. Sí. Ya que no habla nadie, voy a hablar yo. Muy bien, muchas gracias. Perdone por lo pesado que pueda ser, pero esa falta de historiadores navarros, que yo a veces los digo son pues, un poco rurales, solo de Navarra y los navarros de aquí. ¿Por qué no se presiona, y eso es lo que yo he notado, más a las instituciones para que apoyen estas investigaciones, que son quizá las más negativas en esto? Y tengo experiencias. Esto ya son palabras mayores. Pues es que presionar, habría que ver si nos referimos ahora, pues habría que ir con un determinado planteamiento y tienen eco unas cosas, me imagino, y antes tenían otras, y no sé quién ahora, en fin, daría dinero para un proyecto de investigación de los liberales. Antes sí, yo fui titular con otros compañeros que están aquí de un proyecto sobre los liberales navarros, y en parte, pues obviamente cosas que he dicho aquí se deben a aquel proyecto, ¿no? Pero vamos, un proyecto de poco fuste, de poco... Claro, yo entiendo por dónde va cuando dice que somos muy rurales. Sí, vamos a decirlo más claro, muy aldeanos, y efectivamente, que es lo que quería decir usted. Efectivamente es así, esto es muy pequeño, a algunos se les hincha la vena con Navarra, parece que es el Imperio Alemán, y pues cuando hablan del Reino de Navarra, pues son 150.000 habitantes, o sea, y ahora pues somos lo que somos, y somos pocos y divididos. Y bueno, y hay, como todo, pues hay modas, ahora está la moda de la memoria, o de la contramemoria, o de la antimemoria, la moda del olvido, hay otros que están en otra tesitura y otros que les dan de todos los lados, o sea pocos y débiles, frágiles, a mi juicio. Pero... Buenas tardes, agradecerle la conferencia, que ha sido realmente brillante. Un poquito recogiendo todos los datos que ha dado en su conferencia, ¿hasta qué punto cree que el tema de la inmigración en Navarra es el detonante de que no haya cuajado un proyecto liberal? Es decir, ha habido muchos navarros que han salido fuera, pero es de las regiones de España que menos históricamente ha recibido emigraciones de otras zonas, ¿no? Y en función de eso, actualmente, ¿qué le parece ahora mismo si este perfil está cambiando o se está retrocediendo de nuevo? Bueno, respecto a lo primero, sinceramente no creo que el que no haya habido inmigración haya sido un factor fundamental. También en otros sitios no ha habido inmigración y, por ejemplo, el Alto Aragón, que tiene fama de país liberal, y de ahí que yo creo que viene como continuidad de la Navarra Pirenaica, no ha habido migración y ha tenido una trayectoria liberal. Eso no lo creo. Lo que ocurre... es una pregunta de mucho calado. Para mí hay un factor porque la pregunta que hay que hacerse es qué diferencia Navarra de una provincia, por ejemplo, de la Castilla Interior, que es tan católica, agraria, conservadora. ¿Por qué Palencia o Burgos, por ejemplo, que a veces pues tiene muchos comportamientos similares a Navarra, por qué es distinta? De modo que hay un factor clave que es lo foral. Lo foral, pero no por su defensa, su antidefensa, porque eso, por decirlo de algún modo, contamina, no digo peyorativamente, todo. Y ese es un elemento diferenciador. Y yo creo que aquí, como ahora, por ejemplo, de la visión de esta Navarra carlista, nos dejamos llevar por la propaganda, por la publicidad. Y me explico, es como si... por ejemplo, aquí hay muchos autores, muchos carlistas al revés, siempre se refieren a los liberales, hablan de los peseteros. Y sería lo mismo que si yo hablase de los carlistas y hablase de los facciosos. Entonces, así lo explico, la descalificación absoluta tan recurrente, como una especie de mantra reforzada después de la guerra, ha hecho que esa idea haya cuajado y que entonces el liberalismo sea
más o menos minoritario haya desaparecido del mapa. Ahí se puede ver todavía libros escritos hace 40 años que hablar del liberalismo como imposible, y sin embargo los había, y muy importantes. ¿Cómo se explica esto también? Pues mira, una prueba de que el liberalismo era más, si no más poderoso, por lo menos el carlismo no lo era tanto, no lo he dicho por falta de tiempo, son los resultados electorales. Desde luego los resultados electorales de la Restauración sabemos que hay que cogerlos con pinzas. Pero sorprende, Navarra es una provincia muy derechista, muy conservadora, pero no necesariamente carlista. Los partidos llamados del turno, conservador y liberal, sacan más diputados. Alguien podría decir, no, es que el aparato del Estado. Bueno, si era el aparato del Estado, resulta que, en fin, los carlistas no eran muy coherentes con su pensamiento, cuando siempre se dice que la fidelidad a su pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, había una prima, gobiernos conservadores les interesaba más que saliese, por ejemplo, 4 o 5 diputados carlistas por Navarra, para enfrentarlos con los jabalíes de la extrema izquierda en Madrid. Y de eso se quejan continuamente los liberales. Juan Yanguas de Caparroso tiene varios folletos, dice, a los parias de Navarra. Queremos que nos traten después de la guerra por lo menos como los carlistas. ¿Por qué? Porque después de la guerra la cuestión de los suministros, los carlistas cobraron antes que los liberales, en muchos sitios. Y entonces en Madrid los conservadores prefieren entenderse muchas veces antes con los carlistas. Por ejemplo, bueno, aquí la relación entre carlistas y conservadores era tan clara, para sacar a Vadillo, que es el jefe de los conservadores, se hablaba de carlovadillismo. Pero ya en la Primera Guerra, vamos a decir, los conservadores liberales temían más a los liberales, decían, hay un analista, a mi modo de ver, muy fino, que dice, temen más a los liberales por el mal que puedan hacer que a los carlistas por el que están haciendo. Y claro, hay un juego siempre entre carlismo y moderados, entre carlismo y conservadores más adelante, ¿no? Entonces, todos coinciden en fin, machacar a los liberales. Luego, claro, la cosa es más compleja, hay que preguntarse por qué esta corriente liberal desaparece y a dónde va. Cuando la cuestión social, esto se ha escrito, habría que verlo, cuando la cuestión social es evidente en la República, muchos liberales, vamos a decir, van a las filas de la derecha, clara. A mí me han dicho anécdotas familias liberales que dicen, si me viese mi abuelo con la boina roja. Claro, es otro tiempo, entonces habría, no sé, creo que son muchos factores. Y ahora yo creo, bueno, no, yo me voy a abstener de juicios porque yo soy, en fin, historiador, no politólogo, pero ahora es evidente que nadie recoge, vamos a decir, este legado liberal, o lo recoge manipulándolo. O sea, un nacionalista, vamos a decir, no puede sentirse heredero de aquellos que fueron los impulsores de un proyecto nacional español, un nacionalista vasco. Y que además, en fin, todos los principios que hoy recogidos en la Constitución del 78, diríamos, en fin, que se sientan herederos de ese legado que no respetan, es que no pero hay que reconocer que son los únicos y que eso, de algún modo, la legitimidad que pueda tener esta tradición liberal, pues les sirve para legitimarse, al menos ante algunos. O hay, bueno, en el confucianismo actual, cualquier cosa. Cuando yo confucianismo, igual me voy yendo por los cerros de Úbeda. Yo creo que dentro de 10 años los jóvenes de Navarra no van a saber quién luchó en la guerra civil. Y dudo que ahora lo sepan. Y viendo cientos programas, en Navarra no ha habido carlistas, paradójicamente. Estamos en la situación inversa de los años 40, 50, 60. Ahora aquí nadie ha sido carlista. Es paradójico. Esto, claro, pues es... Sí. Sí, ahí al fondo... Yo me he preguntado si se considera por ilustrados de Navarra, hasta qué punto los ilustrados de Navarra pues eran igual que los ilustrados de Francia
hasta qué punto pues los ilustrados de Navarra se llamaban así porque sabían leer y escribir, o poco más, o conocían a Montesquieu, Kant, Rousseau, etcétera, y entonces no sé yo las vías por las que llegaron esos autores, y entonces no sé hasta qué punto eran capaces los navarros liberales de entender a esos señores, y entonces pues no sé hasta qué punto estos liberales se parecían mucho más a los carlistas, los liberales navarros a los carlistas, que a los liberales franceses, por ejemplo. Pues hay un sistema para, de luego no es fácil, pero en fin, en primer lugar, lo que escribían y lo que hacían. En los artículos de prensa de los periódicos de Madrid se comportan como otros liberales. Sociedades, por ejemplo, los amigos, los deseosos del buen saber de Tudela, el Marqués de San Adrián, sus escritos, etcétera, son homologables a los del momento. En Navarra incluso hay alguna razón, en fin, específica para que estén más en contacto con lo que supone el pensamiento ilustrado francés, porque es sabido que en Bayona, lo mismo que en el franquismo, y en Perpiñán funcionaban imprentas que publicaban todos los autores franceses, en castellano. Y es sabido que, en fin, uno de los temores de Godoy en la Guerra de la Convención es que una minoría de navarros ilustrada se posicionara al calor de los acontecimientos del poderío de las armas francesas con la provincia de Guipúzcoa para, en fin, ser anexionada por Francia. Y son exactamente iguales, exactamente iguales. Ellos, incluso ellas, no lo he dicho antes, pero algo que es desconocido. Aproximadamente los trabajos que se está haciendo sobre el liberalismo español, ahora como la cuestión de género está muy presente, los procesos que se instruye a los liberales, etcétera, son el 15 o el 16% son mujeres. Pues en Navarra lo mismo. En 1823, si en Pamplona se lleva a juicio, creo que son unos 200, pues 40 o 50 son mujeres. En Tudela, en Azagra, incluso en Estella, etcétera. Y hay mujeres que, en fin, no muchas, pero que participan en las conspiraciones liberales de la década ominosa, con, en fin, en contacto, vamos a decir, pues con todos los líderes del liberalismo español en Londres, la hermana de Espozimina, en fin, el liberalismo se extendía entre las familias por ósmosis, y hay una manera de saberlo también, es ver, se ha estudiado ya las bibliotecas de estas grandes familias, y se ve las bibliotecas, se hace ahí en Tudela, por ejemplo, ahí en Ilustrado, se recoge qué obras tenía. Claro, al lado de obras religiosas, pues tiene otras de otro tipo, y hay manera de saberlo. Y hay que tener en cuenta, en fin, la cosa es compleja, que estos ilustrados estudian en Madrid, en Zaragoza, en Valladolid, y están en contacto, en fin, con la élite española. Sí. Esta pregunta. Buenas tardes. Muy brevemente, en varias ocasiones en su conferencia ha hecho alusión a la naturalidad con que en el 19 se conjugaba en el discurso lo navarro, lo vasco, lo español. Me ha parecido casi, en fin, algo que hoy parece imposible. ¿Qué tendría que pasar para que hoy, en la Navarra actual, en el ámbito de las universidades, de los medios de comunicación, de los partidos políticos, pudiera conjugarse con cierta naturalidad en un discurso esos elementos que hemos perdido? ¿Es una cuestión simplemente de memoria, de olvido, o también de una cualidad muy inherente al liberalismo como talante, que es la generosidad? Bueno, realmente igual he sido excesivamente, no sé, optimista con esa descripción de que hay, vamos a decir, tres sentimientos identitarios que, en fin, que conviven sin problemas. Yo creo que eso es así. He dicho que
estas identidades, alguna de ellas podía insistirse más o menos, pero sobre todo es que no se planteaba con la virulencia de hoy. Y yo creo que es así por lo siguiente. A mi juicio, hay un término que explica bastante bien la evolución de todo lo que se ha referido ahí. Es la utilización del término vasco-navarro. El término vasco-navarro tiene una aceptación total como Euskal Herria. Hay periódicos, sociedades, todavía quedan algunas en Navarra, los arquitectos, el Real Club Automovilística, etc. En 1885, el único proyecto que he visto, desde Navarra, independientemente del esbozo del 66, de hacer un sujeto político vasco-navarro, es de un ribero, Esteban Chavarría, pero es un proyecto españolista, pero es unionista vasco-navarro. Eso ha desaparecido, esa triple identidad ha desaparecido. Y hay, en torno a lo vasco-navarro, yo creo que hay que ver la génesis de la proscripción de este término, porque creo que explica bastantes cosas. Los periódicos nacionalistas de Bilbao, en la primera década del 20, arremeten contra el término vasco-navarro. Para ellos, creen que ya Navarro es un vasco de segunda, si se dice vasco-navarro. Dicen, no existe vasco-guipuzcoano, vasco-vizcaíno. Yo he visto vasco-alavés, pero bueno. Eso a principios del siglo. Llega el 32, en plena polémica por el Estatuto Vasco-Navarro, Amaiur, semanario radical, arremete contra lo vasco-navarro, porque le sale del alma, en un momento en que quizás tendría que plegar algo, el 32. En la Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, en el tomo correspondiente, uno ve la voz vasco-navarro y arremete contra vasco-navarro. Es decir, hay un vasquismo en el cual, bueno, para decirlo claramente, hoy muchos vasquistas, o antes, en fin, Julio Urquijo no sería vasquista, eso que creó la Rief, porque era carlista. Entonces, hoy ya no se puede ser, si se es vasco, tiene que ser casi, si no hispanófobo, no muy lejos. Y yo creo que eso, en fin, ha generado que conforme avanzaba ese sentimiento vasquista, aparentemente con un desarrollo importante, ha generado algo nuevo en Navarra, que por primera vez explícitamente una parte considerable de la población rechaza no la unión con Vascongada, sino que sea vasco. Y hoy, en fin, con todos los riesgos de un esquema muy simplista, hoy no hay más que dos identidades posibles. Y antes se combinaban las tres perfectamente. Cuando los liberales, el demócrata o el pueblo arremetían contra el nacionalismo vasco, jamás contra lo vasco. Cuando los periódicos criptojaimistas, Aquelarre, El Duende, arremetían contra el nacionalismo vasco, no arremetían contra lo vasco, todo lo contrario. Decían que los vascos, como siempre, los vascos eran ellos, los que no eran vascos, claro, aprovechando que los primeros nacionalistas vascos de Navarra no eran de prosapia vasca sus apellidos. Es decir, que la simplificación actual hace imposible un entendimiento que antes sí era posible. En fin, estas son cosas que estoy trabajando ahora, por así decir, pues yo creo que es evidente. Y la falta de generosidad es evidente, es la fractura del 32 siempre, es que nos fijamos siempre en una fecha y no nos fijamos en todo lo demás. El 32, cuando por fin la tercera votación se rechaza el Estatuto Vasco-Navarro, en fin, algunos dicen es la gran traición y tal. Hay que ver lo que dicen después unos y otros. Hilario Llaven, que es el gran preboste, vamos a decir, del navarrismo, él sabe muy bien, que su posición es ha tomado una decisión muy grave. Él, claro, desde el punto de vista de un canónigo integrista, pero también, sinceramente, porque él es vasco. O Pradera se siente vasco hasta la médula. Hoy ya no, hoy le niegan la condición, podría decir nombres de algunos, de los cuales yo he oído, no, este es enemigo de lo vasco. Gente que habla euskera, que explica en euskera, que sabe mucho más de cultura vasca que muchos de sus detractores, ese no es vasco. Y si dice algo uno que establezca un matiz sobre lo vasco, ese ya es castellanista, facha, pero vamos, yo no he venido a hablar de la situación actual, no, aunque estoy hablando demasiado. Yo quería hacerle una pregunta.
Hay una palabra que suena un poco de fondo, o ha sonado de fondo, me ha parecido a mí, en un momento se ha citado, y que está un poco en el título, que es la de la masonería, ¿no? Que yo creo que en otras partes de España quizá ha estado más presente que en Navarra, seguramente, ¿no? Y entonces, mi duda es la siguiente. Bueno, primero, si hay algo más que se pueda saber, que es un tema en general que tiene cierto interés o que es desconocido, y bueno, pues algo que se pueda decir del número de logias, si las había o las zonas en las que pudieran estar. Y luego hay dos ramas principales, ¿no? Al menos eso es lo que se sabe o se dice por ahí, de la masonería. Una es más conservadora, en principio, si tiene que venir de Inglaterra, y otra más republicana y menos dada a mantener la religión, que es francesa, ¿no? ¿Tiene eso algo que ver a veces en todos estos asuntos, o es un tema que en Navarra está muy lejano y no tuvo nada que ver, solo por desconocimiento, o sea, por saberlo, ¿no? Bueno, yo soy profano, pero bueno, hay un libro de Víctor Manuel Arbeloa, ya clásico del año 75 o 76, que a partir de la documentación del centro actualmente llamado la Documentación Histórica de Salamanca, recoge toda la documentación de las logias, que al menos a mi juicio aquello fue muy llamativo. Era impensable, pero había logias en Pamplona, en Tafalla, en Sangüesa, Tudela, masones en Alsasua, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso me plantea ya diferencias, no lo sé. En fin, aunque no sea muy correcto decirlo, yo hice una guía para el estudio de los heterodoxos navarros y ahí doy cuenta de otras organizaciones librepensadoras que curiosamente habría que preguntarse por qué tienen tanta incidencia en algunas localidades, probablemente por el prestigio de algún masón local. Por ejemplo, Tafalla. Tafalla es impresionante. Tafalla no tiene nada que ver con Estella, ¿eh? Y claro, de esto sabemos poco. Sabemos de algunos que tenían cierto relieve, su dimensión pública, pues eran concejales republicanos, etcétera, pero poco más, ¿eh? Entonces, ¿qué pensaban sobre estas cuestiones? No lo sé. Pero a mi juicio tengo una idea, esto no es más que una hipótesis. El paroxismo navarrista de la Gamazada acabó, en fin, con algunas cosas en la izquierda navarra. Pero bueno, esto es una hipótesis. Por ejemplo, pues con alguna propuesta socialista, etcétera, ¿eh? El fuerismo, el navarrismo es un sentimiento guadiana y en el momento clave, pues bueno, se lleva todo por delante, luego se duerme, ¿no? Se duerme totalmente. Este es un país que ama los fueros, es el ejemplo típico de amor ciego, se ama algo que no se conoce. O sea, tú le dices a unos fueristas, sí, pero que son los fueros, eso es demasiado, ¿no? Un periódico tradicionalista, bueno, la tradición navarra, cuando estaba haciendo el monumento que no se construía, propuso poner un cartel en el basamento, decía, hasta aquí llegó el entusiasmo foral de los navarros. Porque claro, una cosa es gritar y a los fueros, otra cosa, sobre todo porque la Gamazada tiene un contexto de crisis económica, pero bueno, me estoy yendo por los cerros de Úbeda. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, bueno, podemos dar por concluida la conferencia. Quiero agradecer en nombre de Sociedad Civil Navarra a Ángel pues, la magnífica conferencia y el interesantísimo coloquio, y agradeceros vuestra presencia hoy aquí y haber compartido esa tarde con nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, muy bien.